Scheinowna ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame, Hunderfette. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia, esta sección presentada por Ángel Luis Encinas Moral, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, querido Jorge, queridos amigos. Es un placer volver a estar con vosotros una vez más. Bueno, contigo estamos recorriendo la historia de las tierras en las que se habló el Yiddish. Hablamos de cómo surgió esto a finales en la Edad Media, cómo se estuvieron expandiendo los judíos desde la cuenca del Rin, por el Imperio Carolingio hacia el este, cómo llegaron a tierras polacas. Allí hicimos un alto, hablamos de las bases de ese asentamiento con el famoso Estatuto de Kalisz, y luego los problemillas que empiezan a surgir en el siglo XVI cuando a mí me parece como que una historia que ya la conocíamos de España de un siglo o 2 siglos antes, cuando de pronto la iglesia dice pero los judíos tendrían que tener un estatuto, pero no tanto, y hablamos de esta libertad vigilada que tenían en el siglo XVI, y hoy seguimos avanzando y estamos ya en los 1600 y pico, en el siglo XVII en Polonia, ¿no? Sí, el siglo XVII en Polonia juega un papel muy importante en la configuración del Estado lituano-polaco, en la medida de que se van implantando todas las leyes de carácter general y al mismo tiempo se van a ir aplicando también lo que podríamos denominar en equivalencia en español los fueros, que van afectando a cada una de las ciudades del imperio. Es interesante constatar que en 1600 ya habitaban en todo el territorio de la Reč Pospolita, es decir, Polonia más la Gran Lituania, 300.000 judíos. Es decir, es una cifra muy importante, importantísima. Es en estos momentos la más grande de toda la diáspora judía en la edad moderna europea. O sea que la mayoría de los judíos estaban ahí, en Polonia, en ciudades de Polonia. Exacto, pero tenemos en cuenta una cuestión muy Polonia, importante. Lituania, que era... Sí. ¿Y esto abarcaba también algo del territorio de Rusia o de las repúblicas Eso bálticas? es, tenemos que hablar de que esta Reč Pospolita abarcaba en estos momentos una superficie de 815.000 kilómetros cuadrados, con lo cual era el estado continental más grande de Europa Central y Occidental, claro, si exceptuamos la Rusia pero de Moscovia. Pero que tenía muchos terrenos deshabitados también. Exacto, claro. También. Entonces, aquí podemos hablar de que los judíos se encontraban en un territorio que podía limitar al norte con la ciudad de Vilno, al sur con Cracovia, al este con Wrocław y al oeste con Wrocław, y al este con el río Don. O sea, ya en plena Rusia. Ya. Exacto, es decir, estamos entrando ya en Ucrania y en Rusia paulatinamente. Perdóname la imagen que te sugiero, pero a mí la historia de cómo llegan los judíos también se me ocurre un poquito similar al Far West, ¿no? Porque es como colonos que van a tierras de paganos, en principio, porque ahí no solamente los judíos, también el cristianismo entró a saco contra los paganos. Sí, es un fenómeno muy similar, pero a la inversa. En Estados Unidos se va al oeste y aquí nos vamos paulatinamente hacia el este. Lo más importante quizás de finales del 16 y principios del 17 fue precisamente la consolidación de la unión de Lublin, de la Gran Polonia y Lituania, y también un factor muy importante para los judíos fue cuando Segismundo III Vasa traslada en 1596 la capital de Cracovia a Varsovia, con lo cual muchísimos judíos abandonaron
la antigua capital y se fueron a vivir a Varsovia, empezando una historia mucho más interesante que la del periodo anterior, porque en esta época también con Segismundo III Vasa empiezan las relaciones no solamente entre Polonia y los países de alrededor, sino que él, como hijo de Juan III, es también rey de Suecia. Con lo cual gobierna un territorio amplísimo. Y gracias a él también... Suecia, claro, estaba cruzando el mar Báltico. Claro. Claro, porque yo digo, en el mapa está muy lejos por tierra, pero sí, por el mar no está tan lejos. Por el mar no está tan lejos, y date cuenta de que por tierra también en esta época estaban ellos en Lituania, pero es que por el norte, a través, y en Estonia estaban los suecos también, en la Curlandia, con lo cual pasar al norte no había ningún problema, porque eso lo habían tomado los suecos durante la guerra de Livonia, que habían llegado a lo que es el estuario del río Neva, donde está ubicada la actual ciudad de San Petersburgo. Es decir, los judíos paulatinamente, despacito y buena letra, siguiendo a los militares polacos, fueron llegando casi hasta el norte de Europa con esta avanzada. O sea, y que el reino de Suecia entonces incluía Finlandia, Karelia, sí, toda esta parte norte, exacto, occidental de Rusia. Exacto, es decir, todo este reino incluía lo que podríamos denominar la Escandinavia oriental, que luego sería, dentro del Imperio Ruso, el Gran Principado de Finlandia. ¿Qué es importante en este periodo con Segismundo III Vasa para los judíos? El hecho de que se van a ir expandiendo paulatinamente hasta la costa del mar de Azov, hasta los años 30. Estamos hablando en un siglo donde los polacos y esta confederación polaco-lituana es más poderosa, por ejemplo, que los rusos, ¿no? Están en un ten con ten en estos momentos, es decir, tanto Mikhail Fyodorovich Romanov, el primer zar de esta dinastía, como su hijo Alexei Mikhailovich, que gobernará a continuación de él, se van a pasar todo el siglo XVIII guerreando contra Polonia en estos momentos, con lo cual los judíos de frontera van a cambiar de soberano casi cada 5 o 6 años. Con lo cual hay una serie de actuaciones que van a tener un factor muy importante en el desarrollo de las comunidades judías. Una de ellas va a ser el comienzo de lo que podríamos denominar en términos modernos el movimiento de liberación nacional ucraniano, que va a tener dos variedades, por decirlo de alguna manera. Una, que va a ser la lucha contra Turquía y las fortalezas turcas que están ubicadas a lo largo del Mar Negro y del Mar de Azov, que esos serían los años 20, y que quedó reflejado en el célebre cuadro del pintor ruso Ilya Repin, la carta de los cosacos al sultán turco, ¿no? Y el otro sería a partir de 1630, cuando los cosacos empiezan a atacar las fortalezas y los forposts polacos, y empieza una guerra civil ya en el seno de Polonia, donde empieza a intervenir también Rusia. En un primer momento los rusos van apoyando a los ucranianos con alimentos, les van suministrando también armamento ligero, fusiles, pistolas,
Pero luego ya con el tiempo, cuando este movimiento empieza a alcanzar un auge fuerte, incluso les van a suministrar piezas de artillerías porque los zares rusos tienen un interés muy grande en buscar no solamente una salida al mar de Azov, sino también al Mar Negro y de ahí al Mediterráneo, claro, si es posible, porque ellos conocen muy bien la zona, porque tienen embajadores ante la corte de, hasta el día de Estambul. Digamos que hasta el día de hoy, ¿no? Sí, es decir, se van repitiendo paulatinamente a lo largo de los siglos los mismos escenarios políticos de los conflictos, podríamos afirmar. Bueno, esos son el escenario político de estas potencias, pero los judíos que estamos en el siglo XVII son judíos que llegaron ahí, propiedad del rey, servicámara, tienen este estatuto que los protege, pero pueden vivir en las ciudades, pueden vivir en cualquier parte. Sí, en estos momentos no hay limitación de residencia. Y es curioso cómo muchos de ellos pasan a servir a los nobles locales e incluso a los terratenientes en calidad de administradores por una parte, y también muchos de ellos empiezan a controlar todo el mercado de la vitivinicultura, tanto en el sentido de fabricación de alcoholes como la venta. Pero no de vino. Porque vitivinicultura vendría a ser de vino, pero ahí uva no creo que crezca en Polonia, ¿no? O sí hay uva. No, la uva vendría... De allá. Serán al licores como el vodka, digo yo, no sé. Vodka, aguardiente, claro, fundamentalmente. Porque el vino lo traían de Moldavia, eso sí. De las partes que había un poquito de sol. De Rumanía, que por ahí donde hay un poco de sol, pues sí lo traían también. Entonces, esto evidentemente sirvió de motivo posteriormente también para que muchos campesinos quedasen deudores de estos judíos que vendían y fabricaban alcohol. Y es curioso cómo también en los años 30, en Polonia, empieza a haber otra vez, sobre todo fundamentalmente en las zonas rurales, pogromos. Tanto en las zonas de alrededor de Cracovia como también ya en el este de lo que sería la actual Polonia, la región de Polesie. ¿Y cuál es la posición del... Vamos a ver, en ese momento no hay gobierno, hay reyes. Sí. Los reyes protegen, miran para otro lado. ¿Cuál es su papel en estas? Los reyes en estos momentos generalmente protegen. Es decir, contienen lo que pueden a la Iglesia porque económicamente les interesa que los judíos puedan desarrollar la agricultura y, sobre todo, lo que es más importante, puedan traer a Polonia todas las innovaciones que se están produciendo en estos momentos del realismo en la Europa occidental. Eso es fundamental también, sobre todo en lo que respecta a la manufactura y a todos los compuestos químicos que sirven para trabajar la tierra. Y sobre todo también las herramientas de explotación de la minería, que todavía hasta este momento sigue en manos de los judíos. ¿Cuál es el problema? Pues que en estos momentos la monarquía es selectiva. Ya no están los jaguelones en el poder, sino que es el Sejm, la dieta polaca, la que elige a los soberanos. Con lo cual el país también se encuentra en una situación en la cual la toma de decisiones llega a un estado en que, como decían los virreyes de América, se acata, pero no se cumple. Y por eso se producen toda esta serie de desmanes. Además, a ello va a contribuir el hecho de que en
los años 1648 y 1649 vayan a llegar los cosacos de Bogdan Jmelnitski a asediar incluso la ciudad de Varsovia. La expedición de Jmelnitski contra Polonia supone la muerte de más de 100.000 judíos, como atestigua Nathan de Hanover en su libro que fue publicado en Venecia en 1563. Es decir, Jmelnitski se convierte en estos momentos en el primer Hitler de la Europa del racionalismo, por llamarlo de alguna manera, quizás como una especie de premonición de lo que sería el Holocausto. Esto quedaría muy bien reflejado en la memoria del pueblo judío, no solamente yiddish, sino también judeo español. Porque, curiosamente, el mismo año en que Jmelnitski lleva a cabo todos estos pogromos, surge en la zona la figura del autoproclamado Mesías Sabbatai Zevi, al cual no solamente le van a seguir los judíos de origen sefardí, sino también de origen askenazí. ¿Cuál era la fecha de la invasión de Jmelnitski? El 1648, 49, es la guerra... Es que antes, por error, dijiste 1540. No, 1600, claro, no. El siglo XVII. Estamos en el siglo XVII, nosotros entonces, ahora. Claro, por eso digo ahora... No, es que eso es muy importante. Sí. Entonces, la aparición de Sabbatai Zevi coincide con un momento fundamental para el mundo judío, que se encuentra sumido en una crisis importante de valores a raíz de lo de Jmelnitski, con todo el terror que ha desatado esto y que refleja muy bien, por ejemplo, Isaac Bashevis Singer en su célebre relato Satán en Goray, donde cuenta, pues basándose en las fuentes históricas locales, todas las tropelías que cometieron los cosacos con los judíos de la zona. Entonces, Sabbatai Zevi provoca un terremoto extraordinario en el mundo europeo oriental y del Levante, que atrae a numerosísimos seguidores que piensan de verdad que ha llegado la Geulá, la redención y el establecimiento del reino de Hashem en la tierra. Evidentemente, esto durará aproximadamente unos 18 años hasta que el sultán Mehmed IV obligue a Sabbatai Zevi a convertirse al Islam y acepte, y curiosamente, volviendo otra vez al mundo de las coincidencias, aparezca un movimiento criptojudío nuevo en el Imperio Turco, que, como afirma muy bien el profesor Jacob Landau de la Universidad Hebrea de Jerusalén, se mantendrá hasta la actualidad. Es decir, aparecen los llamados dogme en turco, que es traducción de dogm, que significa volverse, y que podríamos traducir perfectamente tanto como conversos o como tornadizos, empleando los términos que se empleaban en la sefarad renacentista, y que tuvieron una influencia muy importante tanto en Salónica como en la ciudad de Edirne, en la frontera entre la Tracia oriental y Turquía. Asimismo, es curioso cómo unos años después de esto, hacia los años 80, se presenta
en Polonia, tras haber pasado por Alemania, un personaje que es conocido como Yehuda al-Hasid. Es decir, el piadoso, pero que era un antiguo servidor de Sabbatai Zevi. Y él empieza a predicar en Wrocław, en Cracovia, en Varsovia, en Białystok y el Beit Din de Cracovia lanza un decreto diciendo que hay que expulsar a este caballero del país y evitar a toda costa que avance el sabataísmo. Es decir, nos encontramos en la antesala de un cambio fundamental y clave en el mundo judío ya de Europa Oriental en el aspecto religioso y teológico. Y este es el punto ideal para hacer un punto, aparte no, una coma para que sigamos en próximos programas, pero te dejo así unas últimas palabras. Sí, porque esa coma aparecerá en 1699, si mal lo recuerdo, con el nombre de Israel, Baal Shem Tov, que será, como sabemos todos, el creador del movimiento religioso conocido como hasidismo, que será la piedra sobre la cual se apoyará no solamente todo el movimiento religioso y espiritual judío, sino toda la cultura judía posterior en lengua yiddish. Pues justamente en este punto de la gran decepción mesiánica, digamos, y cuando llega este nuevo camino al misticismo, vamos a hacer esta pausa hasta el próximo programa dentro de 2 semanas, como siempre, para seguir hablando de Yiddishlandia de la mano, como siempre también, de Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Kauft sie billig, Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wird von Hunger mich erzählt.